Hola, buenas tardes. Primero que nada, quisiera agradecer muy sinceramente al comité organizador por la invitación cursada, ya que para mí la verdad que es un privilegio poder estar acá. Hace 15 años que estuve la última vez en Lima, estuve trabajando en un tema de asesoría en temas de manejo de redes virtuales de prestadores, y desde ese tiempo que no estaba acá, así que vuelvo a reiterar mi agradecimiento. Me quedé con una pregunta que surgió al final de la presentación anterior, referente a que los trabajadores de la minería no eran más que un reflejo de la sociedad, cosa que la verdad que me hizo mucho sentido en la medida que funciona básicamente como vaso comunicante. La sociedad misma tiene ciertas características que influyen en algunos aspectos relevantes que impactan los incidentes y accidentes a los cuales nos vemos en el ámbito de la minería. Uno de los elementos más importantes de la sociedad actual es que es una sociedad que se le llama la sociedad de 24/7, porque tiene alta exigencia contra una capacidad humana bastante limitada, que requerimos nosotros un periodo de sueño para reponer toda la energía para la actividad siguiente. Y tal como se dijo, que el óptimo que exista un trabajador de la minería que vuelve a su hogar sano, yo diría, y que además puede descansar en forma adecuada para poder hacer sus funciones en perfectas condiciones al día siguiente. Porque de alguna manera nosotros, como seres humanos, estamos ligados a los ciclos de la naturaleza, los ritmos circadianos del día y de la noche, y evidentemente todos saben que nuestra sociedad es una sociedad que paulatinamente hemos estado durmiendo cada vez menos, durmiendo de mala calidad, lo cual implica que la mayoría de las personas tienen un déficit de sueño, tienen indudablemente un sueño además que está, por decirlo de alguna manera, desacoplado a la normalidad. Es decir, justamente cuando el ser humano debe entrar en la fase reparadora del sueño, que debe enfrentar una oscuridad para que los procesos fisiológicos de reparación funcionen, aparece el impacto de la luminosidad, ya sea a través de las pantallas de los celulares, los tablets, la televisión, y junto con eso muchas veces niveles de estrés asociados que hacen que el reposo no sea totalmente adecuado. Por lo tanto, se dice mucho que existen tres pilares de la salud: la nutrición, el ejercicio y el sueño adecuado. Por lo tanto, es un elemento que yo quería rescatar, y que el sueño es el principal elemento que gatilla los niveles de fatiga aguda. Esto es igualmente válido en personas que tienen una alteración del sueño como en aquellas que no lo tienen. Es decir, las personas que están sometidas a un déficit de sueño agudo pueden tener al día siguiente menor capacidad cognitiva para desarrollar sus funciones, y eso se asocia obviamente a situaciones que a veces no coinciden con una historia laboral perfecta de alguien, o que se dan personas que han tenido sus controles médicos totalmente adecuados. Es poner el énfasis en que cualquier trabajador, como cualquier persona, está expuesto al tema de la fatiga aguda. Eso como un preámbulo. El grupo nuestro, que es lo que voy a conversar ahora con ustedes, hemos desarrollado una herramienta aproximativa con la idea de estimar el nivel agudo de fatiga
en los trabajadores y en base a esa estimación realizar actividades que tiendan a mitigarla. Bueno, nosotros somos básicamente Alert Plus, nos dedicamos al tema de la fatiga en el área de la gestión, el desarrollo tecnológico, y trabajamos en una alianza estratégica con Mutual Asesoría para los programas de fatiga y somnolencia hacia las empresas. Nosotros como empresa tenemos este nombre justamente porque nos dedicamos hace ya 8 años a este tema. Tenemos dos alianzas académicas, uno con la Universidad Tecnológica Metropolitana de Santiago, con los cuales hemos realizado las primeras experiencias en el transporte de Santiago, en el Transantiago, evaluando los niveles de fatiga, estrés y trastornos del sueño en conductores. También trabajamos con la Escuela de Enfermería de la Universidad Católica de Chile, con los cuales hemos desarrollado protocolos de intervención para intervenir los distintos niveles de fatiga aguda. Y además tenemos una alianza colaborativa con una empresa austríaca que se llama Schufrit, que trabaja en el ámbito de las evaluaciones psicométricas, y una empresa australiana que trabaja en el ámbito de la fatiga, Integrated Fatigue Solutions. Ahora, en este sentido, lo que voy a conversar en términos generales es hablar de algunos aspectos conceptuales, contarles cómo surgió nuestra experiencia de desarrollo del Access Point, hablar de las experiencias de uso, la publicación que hemos hecho y hablar un poco de la experiencia que hemos tenido haciendo intervención para el manejo de la fatiga. En cuanto a conceptos generales, como hablábamos, en esta gráfica yo pongo un accidente y debajo del accidente una lámina de nivel de fatiga que voy a mostrar a continuación, pero me quería centrar en la imagen que está a la derecha mía acá, que dice fatiga, y debajo de fatiga dice somnolencia o trastornos del sueño. Los programas de fatiga y somnolencia, la verdad de las cosas es que, como les decía, el factor más relevante en el desarrollo de la fatiga son los trastornos del sueño. Ahora, cuando uno habla de trastornos del sueño, acá nosotros pusimos una diferenciación. Uno de los hechos más relevantes y de búsqueda en los trastornos del sueño se refiere a lo que se llama la apnea obstructiva del sueño, que como todos conocen se va instalando lentamente, es más frecuente en hombres que en mujeres, la persona tiene un problema de ronquido que se va intensificando, se asocia con aumento de peso, la persona va teniendo, la verdad, estas apneas que detienen el flujo del aire, baja el oxígeno que llega al cerebro y esto en el curso del tiempo puede llevar a complicaciones metabólicas y cardiovasculares. Yo diría que la gran mayoría de los programas de fatiga y somnolencia se centran de una manera progresiva en una población de detectar los trastornos del sueño del tipo de apnea del sueño, que lo hacen a través de encuestas, estudios de oximetría nocturna, estudios de poligrafía y estudios de polisomnografía, es decir, una serie de estudios complejos que de alguna manera ha sido una característica de nosotros los médicos de llevar una complejidad hospitalaria al ámbito laboral, porque la verdad de las cosas es que los estudios muchas veces se requieren estudios de no tanta complejidad para la detección de la apnea del sueño. Ese es un tema que lo podemos ver con más detalle después. Pero lo que yo quería hacer énfasis es que el tema más frecuente, más relevante, que lo hemos visto también nosotros en el ámbito de los conductores en otras áreas, es el tema de la higiene del sueño. El sueño que tiene la persona, como le decía, que no ha descansado adecuadamente, que tiene estímulos que le impiden dormir adecuadamente y que ya sea porque hay ruido ambiental, ya sea porque las condiciones múltiples que interfieren en el sueño están presentes, y yo diría
que es mucho más frecuente encontrarse con un problema de higiene del sueño, incluido también el tema del insomnio, que un tema de apnea del sueño. Si bien es cierto, a este tema de la apnea del sueño se le ha dado mucha más relevancia, porque tiene, creo yo, un perfil más como clínico médico. Entonces yo quería enfatizar en este punto en particular la importancia que tiene la higiene del sueño en el desarrollo de este tema complejo que es la fatiga, que si bien es cierto, el sueño es el más relevante, no es el único, también está uno muy importante que es el nivel de hidratación. La persona que está deshidratada no tiene, primero que nada, la percepción personal del nivel de hidratación. Y por lo tanto, también hemos comprobado que al estar deshidratado y rehidratar al trabajador, a veces mejora sus niveles de alerta por ese solo hecho. Están los niveles de estrés, está la carga de trabajo, está la presencia de otras patologías, otras enfermedades, está una serie de factores asociados que hacen que la fatiga, como ustedes saben, sea un fenómeno llamado multidimensional y que además no tiene un gold standard de evaluación. No existe un examen, un test que uno diga la persona tiene un nivel de fatiga, de fatiguemia, si uno dijera le voy a medir en la sangre algo, no existe. Por lo tanto, hay muchas formas de aproximarse, ya sean cuestionarios dirigidos, a veces hay una multiplicidad de sistemas de evaluación, y lo que hace también complejo uniformar el criterio diagnóstico, pero también la complejidad nace del hecho de ser multifactorial. Esencialmente, esta lámina era para mostrar eso, y también quería mostrarle yo, con el permiso de la gente de Australia que me mandaron esta diapositiva, es que el tema de la fatiga mismo, como tal, no es un todo o nada, es más bien un fenómeno progresivo y gradual, que parte, tal como está puesto ahí, del color verde, gradualmente al amarillo, naranja, hasta llegar a la fatiga severa, y prácticamente al final aparecen marcados ahí los microsueños, que son fenómenos en los cuales se sabe que son fenómenos tardíos, es decir, están en los momentos que la fatiga aguda está llegando a un nivel alto, donde la persona, le llaman también el pestañazo, le llaman el momento que la persona puede estar conduciendo, puede estar con los ojos abiertos o cerrados. El tema de fondo es que la persona en esos segundos duerme desde el punto de vista fisiopatológico, no tiene una conciencia de eso, como les decía, y en ese desajuste, esa desconexión, se generan obviamente los accidentes. Por lo mismo, cuando uno quiere hacer un diagnóstico de la fatiga y que este diagnóstico lo lleve a uno, o una estimación diagnóstica que lo lleve a uno a una intervención, obviamente que el ideal es poder estar más cerca del color verde, es decir, buscar una evaluación que entregue elementos precoces. Entonces, la verdad de las cosas que estamos viendo, por un lado, el tema de la higiene del sueño, el elemento de la calidad del sueño anterior, porque es importante enfatizar este punto. Cuando la persona tiene un sueño inadecuado, una de las cosas fundamentales y precoces que se alteran es el nivel de alerta, de atención, la memoria reciente, la coordinación motora, el tema de la interacción, el hecho de la dificultad para mantener un trabajo monótono, llegando a la dificultad de interacción social con sus pares. Toda esta secuencia conductual es muy importante y se puede presentar en una persona que tenga, como le decía, una hoja laboral impecable, que no tenga ninguna patología de base. Por lo tanto, la relevancia de la detección de la fatiga aguda se hace manifiesta. No se trata acá de estratificar riesgos, sino que ver la forma de tener una permanente evaluación, porque, como les decía, dado las características, sobre todo de nuestra sociedad y de los perfiles de trabajo, es un riesgo que siempre está latente y no siempre es fácil en una evaluación global de decir esta fue la causa.
Bueno, aquí algunos gráficos generales de cosas que ustedes saben. Aquí está puesto el ritmo circadiano de la alerta. Todos sabemos que en todo momento nosotros somos la sumatoria de fuerzas que nos llevan a estar despiertos y de fuerzas que nos llevan a dormir. Y en este equilibrio dinámico se genera la línea que está al medio, que obviamente es cómo la alerta tiene una forma, tiene un nivel y no es parejo, sino que va cambiando, y todos sabemos que después de la hora de almuerzo uno siente que hay una disminución de la alerta. Uno tradicionalmente lo vincula al tema de la alimentación, cosa que no es cierto, pero en todo caso también sabe que se produce eso, haya comido o no, y también se produce en la madrugada después de las 12 de la noche. Y este fenómeno es un fenómeno importante porque habla del tema que hay que tomar en cuenta, que la alerta es fundamental. También las fuerzas que caen de arriba, como la lluvia, y que tienden a bajar esta cortina que está ahí, es, por decirlo de alguna manera, lo que se llama la carga de sueño. Si la persona tiene aparte de la deuda en el sistema financiero, tiene una deuda de sueño, esa deuda de sueño va a cargar la curva hacia abajo y va a hacer que la persona con más facilidad va a tener dificultades que son las resultantes de la fatiga. Aparte de eso, este gráfico que muestro acá es básicamente para mostrar que el hecho de estar despierto muchas horas en forma continua va generando gradualmente un deterioro del nivel de alerta. Está demostrado que si una persona, si se toma dos grupos de personas y un grupo lo dejan despierto varias horas, cuando empieza a estar cerca de las 17 horas en promedio, como más, como menos, tiene algunas alteraciones en la función cognitiva cerebral equivalente a otro grupo control que ha bebido alcohol. Entonces, el alcohol y la fatiga tienen, de alguna manera, un efecto similar y, por lo tanto, son elementos que se van a potenciar cuando estén juntos. Esto es solamente para poner un énfasis en que la vigilia prolongada es un elemento a tener en cuenta en un trabajador en particular, si yo quiero estimar si está en un potencial riesgo de fatiga. Es un elemento. Tal como lo es lo que está puesto acá, los aspectos que se llama subjetivos, que son todos estos aspectos que hemos estado nombrando, que es preguntarle o evaluar cuánto es el sueño que ha tenido las últimas 24 horas o las últimas 48 horas y ir monitorizando el tiempo de vigilia. Otro aspecto, cómo evaluar subjetivamente el nivel de fatiga. Bueno, hay muchos cuestionarios y en particular el que nosotros usamos es un cuestionario que se ha usado en algunos estudios de fatiga en la aeronáutica, en los pilotos. Es bastante simple y la persona tiene que posicionarse en el momento que está en un cierto nivel de fatiga en una escala. Básicamente es eso. Pero habla de que nosotros estamos tomando para evaluar si la persona tiene algún nivel de fatiga. Hasta el momento estamos hablando que le estamos preguntando cosas a él. Cómo se siente, cuán fatigado está, cuántas horas lleva despierto, tomó algún medicamento para la alergia, algún medicamento antidepresivo, algún medicamento para dormir. Hay una lista enorme de medicamentos que interaccionan con esto, pero nosotros decidimos poner dentro de la evaluación un elemento que llamamos objetivo, que es básicamente un test de alerta directamente. Un test de alerta que está validado, que tiene las validaciones necesarias, es parte de la empresa que mencionaba yo, austríaca, con la cual nosotros tenemos una alianza de trabajo que se llama Schufrit. Entonces nosotros dijimos, bueno, tenemos como estimar el nivel de fatiga algunas evaluaciones subjetivas, que las vamos a consultar a través de algunas preguntas dirigidas, y tenemos también un nivel objetivo, que vamos a hacer un test que dura 4 minutos,
y vamos a ver cómo se relacionan esto con la percepción personal de la fatiga del trabajador. Y hicimos alguna experiencia y presentamos en un congreso en Valencia un grupo de trabajadores, los cuales, digamos, de una minera, eran todos ellos conductores, y vimos que el nivel de alerta que tenía la persona al inicio de la jornada era más bajo en aquellos trabajadores de más edad y los que tenían alteraciones del sueño reciente, los que tenían una mayor deuda del sueño estimada. Y con esos datos tomamos puntos de corte específicos en 700 trabajadores para ver el nivel que tenía el test de alerta y decidimos hacer operacional una forma de trabajo. Tomamos los aspectos subjetivos que les mencionaba yo, los aspectos objetivos, y a través de un algoritmo construimos lo que llamamos nosotros el nivel de fatiga estimada. Este nivel de fatiga estimada, nosotros a su vez lo clasificamos al trabajador que evaluamos en normal, fatiga estimada leve, moderada o severa. 4 opciones. Esa fue nuestra forma de definir una herramienta y además esta herramienta está en una estructura, en un software, donde está el test de alerta en azul, donde están los cuestionarios en un software de Alert Plus, y todo esto queda integrado. Básicamente, las características es lo que dice acá. Es una aplicación tecnológica que se desarrolló para la estimación del nivel de fatiga preventiva. Nosotros dijimos queremos acercarnos lo más posible al color verde en la escala que dijimos de fatiga y que integra variables subjetivas y objetivas con un algoritmo y que lo asociamos a una intervención para revertirla. Desarrollamos unos protocolos, como les decía, junto con la Escuela de Enfermería de la Universidad Católica y poder de alguna manera que esto ayudara a reducir la tasa de accidentes laborales y mantener un elemento fundamental que es la continuidad operacional, que es un elemento central de las empresas que recurren a estos programas de fatiga y somnolencia. Es decir, los pasos a seguir, se definió que un trabajador se podía evaluar ya sea por alguna condición específica, porque uno supiera que tenía algún problema, o de manera aleatoria. La duración básicamente del test son 5 minutos, automáticamente sale un voucher y un correo electrónico con el resultado que va a un supervisor, a quien se determine, existiendo de alguna manera este esquema. La persona llega en el paso 1, se puede evaluar en cualquier momento de la jornada y los resultados son la fatiga está normal o fatiga leve, moderada o severa. Y nosotros en el paso 2 decidimos intervenir solamente la fatiga moderada y severa y hacer obviamente un seguimiento. Nuestro protocolo inicial fue muy básico. Nosotros teníamos a la persona que salía normal, le entregamos un grado de información sobre higiene del sueño y a todos preguntándole el nombre, inmediatamente lo hidratábamos. Siempre hemos considerado un elemento clave el tema de la hidratación como un elemento correctivo de mucho efecto, y después de eso se le hacía descansar, se le generaba a veces un poco de cafeína y después se le activaba con algunos ejercicios dinámicos, y básicamente ese fue nuestro protocolo inicial de intervención. Y la experiencia de uso número 1 fue que nosotros partimos haciendo un piloto de 3 meses y después empezamos desde el año 2013 hasta la actualidad utilizando el Access Point, y después se extendió a varias empresas contratistas y dado los buenos resultados también se ha extendido a otras faenas.
Ahí estaban viendo yo, le estaba mostrando, digamos, a ver, la persona que se está haciendo el access point está de espalda a nosotros.